Yo diría en la exportación pues hay dos claves, ¿no? Uno es la constancia y la otra, en nuestro caso, la paciencia. Nosotros hemos ido exportando poco a poco, abriendo mercados nuevos. Y luego el tema de la paciencia en nuestro caso es importante porque los plazos de maduración de los proyectos son muy largos. El otro día nos confirmaron un proyecto en Canadá que llevó 4 años madurándose, ¿no? Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Mainière donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Episodio 22. Rompiendo moldes. Una conversación con Eric de Bruin, Export Manager de Moltec. Con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros, en que puedas exportar sin riesgos, en que tu mercancía, tu cobro, tu reputación lleguen siempre a buen destino. De Sevilla al mundo, ingeniería española que exporta innovación en prefabricado de hormigón. Esto es Moltec. Nacieron allá por 1986 como una empresa familiar de servicios de mantenimiento y reparación para clientes de prefabricados de hormigón. Pero vamos a conocer un poco más esta empresa hablando con Eric de Bruin, su Export Manager. Moltec. Creo que los inicios, Eric, se remontan a un taller de mecanizado allá por los 80, con la intención de superar la crisis de aquellos años. Estamos en Sevilla, 1986. ¿Cómo fueron los primeros pasos? Bueno, Moltec, la empresa de la familia, se dedicaba anteriormente a trabajos de mantenimiento para otras industrias, pero es realmente a partir de 1986 cuando empiezan a hacer maquinaria para prefabricadores de hormigón. Lo que fabrican son máquinas que utilizan sus clientes para fabricar paneles, vigas y otras estructuras de hormigón prefabricado que luego se utilizan en obras como puede ser obra pública o la construcción de vivienda. Y en una primera etapa la empresa se centra en el mercado nacional. Pero claro, ya quedó claro en la crisis de la construcción de 2008 que no se podía quedarse solamente centrando en el mercado nacional, que tenía muchos problemas, y es cuando se empieza a explorar las posibilidades de empezar a exportar. Una decisión que imagino marca un antes y un después en una empresa que quiere crecer. ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron con sus primeras exportaciones? Bueno, estando en el 2008, el primer reto fue la escasez de recursos financieros porque estuvimos en una crisis importante. La otra barrera que encontramos era saber, bueno, a qué mercados nos dirigimos, cuáles serían los mercados más interesantes para nosotros. Y el tercer reto quizás fue ganar la confianza de los clientes en destino. Y bueno, lo que hicimos es buscar mercados donde nuestra competencia no estaba demasiado asentado, pero que fueran mercados que eran emergentes, que estaban creciendo, que fueron mercados como India, algunos mercados de Latinoamérica. Y también en esta primera etapa nos acudimos a varias instituciones que nos podían ayudar, como fueran la Cámara de Comercio, el ICEX, lo que era Extenda, que ahora es la agencia Trade. Y así empezamos poco a poco los primeros pasos de la exportación. El gran reto siempre es conseguir el primer cliente y bueno, para conseguir el primer cliente pues tienes que ganarse la confianza y esto significa que, bueno, que hay que poner una implicación personal muy importante para ganar la confianza del cliente, es decir, invitarle a visitar la fábrica, a visitar otras fábricas donde están utilizando nuestra maquinaria y también una implicación muy directa por parte del propietario
en la venta en el exterior, ¿no? Fíjate, Eric, te escucho y qué importante es en la vida y en la vida de la empresa las distancias cortas, el trato cercano. Has dicho que invitáis a los clientes a visitar las instalaciones de vuestra fábrica, que es algo así como abrir las puertas de vuestra casa. ¿Qué se genera ahí? ¿Una corriente de complicidad, de confianza? Sí, al final eso significa que estás viajando junto con el cliente, con lo cual pues tienes mucho tiempo para conocerse personalmente. Luego cuando el cliente, por ejemplo, visita una fábrica donde está nuestra maquinaria y ve que las cosas que hacemos realmente funcionan bien, pues cambia totalmente la perspectiva de él, ¿no? Porque ve que, primero, que somos gente seria y segundo, que la máquina que está buscando pues cumple los requisitos que él busca, ¿no? ¿Un cliente puede llegar a ser amigo o un cliente es amigo para siempre? ¿O solo cliente? No, tenemos varios ejemplos de clientes que por un lado son clientes y por otro lado también son amigos, ¿no? Que la comunicación con ellos no se limite solamente a ofertas y negociaciones de precio, pero también a cuestiones más personales, ¿no? De conocer a su familia, de ir a tomar una cervecita, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Bueno, la verdad es que compartir unas cervezas también en la empresa da para mucho, ¿eh? ¿O no? Sí. De vez en cuando hay que también relajarse tomándose algo, ¿no? Bueno, hay un dato interesantísimo en tu empresa, Eric, en Moltec. Exportáis hoy, dime si el dato es correcto, el 97% de la producción. ¿Qué ha hecho posible alcanzar este nivel de fortaleza en el exterior? Bueno, yo diría en la exportación pues hay dos claves, ¿no? Uno es la constancia y la otra, en nuestro caso, la paciencia. Nosotros hemos ido exportando poco a poco, abriendo mercados nuevos. Y luego el tema de la paciencia en nuestro caso es importante porque los plazos de maduración de los proyectos son muy largos. El otro día nos confirmaron un proyecto en Canadá que llevó 4 años madurándose, ¿no? Entonces la paciencia en ese sentido es importante también. Acabas de llegar de Canadá, creo. Acabo de venir de Canadá, sí. Bueno, has dicho que para tener éxito en el proyecto de exportación hay que tener, son palabras tuyas, lo acabas de decir, constancia y paciencia. Eso y seguramente tener la convicción de comunicar al cliente una idea fundamental, que lo que yo te ofrezco no te lo ofrece nadie. Sí, una de las primeras preguntas cuando uno empieza a exportar quizás es contestar la pregunta ¿por qué el cliente tiene que comprarme a mí y no a mi competencia? Claro. ¿No? Es decir, es un planteamiento estratégico que hay que tener muy claro y luego el siguiente paso también hay que tener muy claro en qué mercados esta ventaja encaja mejor. Hablando de mercados, ¿cuáles son los proyectos internacionales más emblemáticos que definan el liderazgo de Moltec? Bueno, nosotros exportamos ahora a más de 70 países, es decir, que tocamos muchos mercados distintos. Este año, por ejemplo, hemos enviado unos moldes para fabricar elementos de túnel en Australia, para la ciudad de Sydney. En Chile hemos mandado este año unos moldes de PVC, que son 3 dimensiones, que luego se juntan para fabricar una vivienda. También hemos mandado moldes hidráulicos doble T para fabricar naves industriales en Alemania. Hace 3 años tuvimos un proyecto muy emblemático en Estados Unidos para la construcción de una cárcel. También hemos hecho muchos proyectos para la fabricación de vigas para autopistas en Rumanía. Es decir, hacemos proyectos muy variados que pueden ser tanto para el sector residencial, para la obra pública o para la construcción de naves industriales. Has hablado de Chile, Francia, Alemania, Estados Unidos, Rumanía, Australia, donde suministráis una línea completa para
fabricar marcos de hormigón para un proyecto de túnel en Sydney. Tengo una curiosidad, Eric. ¿Cómo desde aquí lo montáis? ¿Cuál es la logística para que efectivamente en Sydney esté todo lo necesario para ese túnel? Bueno, nosotros tenemos un departamento de logística especializado que lógicamente coordina con los transitarios que utilizamos para el envío de los equipos. Hacemos un planteamiento de cómo optimizar, digamos, el envío de los equipos. Y conjuntamente con el cliente pues acordamos los plazos de entrega y de cómo se envía la mercancía y bueno, de esta forma pues cumplimos, digamos, los requisitos que nos piden los clientes, ¿no? Uh-huh. No sé si estás de acuerdo conmigo, la buena voluntad es necesaria siempre en la empresa, pero no es suficiente. Por eso te pregunto cómo influye la innovación y la tecnología en la estrategia de exportación. Bueno, en ese sector lo que es la tecnología es muy importante. Tenemos un departamento de ingeniería muy importante, de alto nivel, y también lo que nos pasa es cuando estás exportando a más de 70 países, pues te llegan ideas nuevas de cómo mejorar los productos casi cada semana, ¿no? Entonces, esto significa que pues, el diseño que tienes hoy lo tienes que mejorar mañana, y de esta forma pues, la innovación es una parte que casi de forma automática tiene lugar en la empresa. Y afortunadamente pues tenemos un departamento de ingeniería muy importante que además es muy flexible y sabe pues adaptar los diseños a los nuevos requisitos que nos piden los clientes. Uh-huh. Y el aprendizaje también, que es la carrera que no acabamos nunca. La carrera del aprendizaje, ¿no? Efectivamente, cada proyecto aprendemos cosas nuevas y bueno, intentemos de esta forma pues adelantarnos a la competencia. Hablábamos antes, Eric, del valor de ser diferentes. ¿Qué diferencia a Moldec de otros fabricantes internacionales del sector del prefabricado? Bueno, yo creo que aparte de la parte que he mencionado de la ingeniería, pues somos una empresa, diría yo, muy personalista. Somos una empresa de segunda generación, una empresa familiar, tenemos una comunicación muy cercana con el cliente. Y este enfoque personalista también da mucha confianza a nuestros clientes, que en el sentido que ellos saben que si surge cualquier problema durante la ejecución de los proyectos, que siempre vamos a responder y que pueden estar seguros que están en buenas manos, ¿no? Resulta sorprendente, gratamente sorprendente, sabiendo lo que hacéis en Moldec, que trabajáis a lo grande y en todo el mundo, ese perfil de empresa familiar y cercana que tú has destacado. Eso me parece muy interesante. Sí, es importante porque al final el cliente tiene que tener mucha confianza en el suministrador, y cuando hay un vínculo personal incluso con la propiedad de la empresa, pues esto ayuda muchísimo en la venta, que no están hablando con una empresa digamos grande donde el cliente es uno de los muchos. En nuestra empresa pues el cliente siente que tiene una línea directamente con la gerencia y por tanto pues se atiende, digamos, mejor sus peticiones, ¿no? Sé que aconsejas a las empresas estar presentes en las ferias. No sé qué papel han jugado las ferias en la expansión de Moldec, pero estar en una feria imagino que debe ser lo más parecido a estar en un escaparate al que todos miran. Sí, las ferias de nuestro sector, lo que llamamos ferias tradicionales, donde estás con un stand, pues siguen teniendo su importancia. Nosotros, por ejemplo, participamos en la Feria Bauma desde el año 2009, que es la feria de más índole en el sector de la construcción. Luego participamos también en ferias de índole más regional, como puede ser el Big Five en Dubái, Prica Show en Estados Unidos, ICCX en Marruecos.
Pero aparte de las ferias, también es muy importante hoy en día el tema de las redes sociales. Somos muy activos, pues publicando vídeos, dando noticias en LinkedIn, en Instagram y YouTube. Y después tenemos una otra actividad que son las colaboraciones con las revistas del sector, como son las revistas CPI y BFT Internacional, donde publicamos pues artículos sobre los proyectos que estamos ejecutando. Y todo esto pues crea una imagen que ayuda a posicionar la empresa como una empresa tecnológicamente avanzada y con alcance global. Hoy Moltec está presente en 70 países, ¿es correcto? En 70 países. Sí, correcto. En todo el mundo. Eric, vayamos a la primera vez. ¿Cuál fue vuestra primera exportación? Bueno, la primera exportación que hicimos fue a un cliente en Israel. Fue en una época muy complicada porque teníamos poco trabajo en estos momentos, en aquel momento en la fábrica. Tuvimos que, lo que hemos hablado antes, invitarnos a visitar un cliente nuestro que estaba en Galicia. Luego hicimos las negociaciones y afortunadamente pues conseguimos este proyecto que nos ayudó luego a conseguir más proyectos, ¿no? Porque el primer cliente siempre pues es una referencia para los que vienen detrás. Israel. ¿Y ese momento marcó un antes y un después en la vida de tu empresa, Eric? Sí, efectivamente, porque fue un proyecto que nos dio, digamos, bastante volumen de facturación y además fue un proyecto muy bonito en el sentido que los productos que estuvimos ahí fabricando pues servían de referencia para otros clientes con quienes estuvimos en negociaciones después. Bueno, tengo para ti unas cuantas preguntas de encargo. Son las preguntas de Howden, nuestro patrocinador, Howden Seguros Locales con alcance internacional. Si volvierais a vuestra primera exportación, acabamos de hablar de aquella en Israel, ¿qué haríais exactamente igual? Pues yo diría todo. Sí, porque salió bien la jugada. Es decir, que yo creo que allí pues hicimos el enfoque bien de cómo organizamos toda la negociación y bueno, como he dicho, nos sirvió, digamos, de punto de arranque para más exportaciones después. Bueno, aquella vez salió muy bien. Sí. Pero ¿podrías compartir algún error o imprevisto que se convirtiera en una gran lección? Bueno, ¿En alguna otra? Sí, bueno, en la exportación muchas veces estás haciendo pues reconocimientos de mercado sin saber todavía si este mercado luego te va a dar resultado o no. Y eso es una inseguridad que siempre vas a tener. Y bueno, nos ha pasado, ¿no? Que a lo mejor hemos insistido en un mercado que luego, después de 5 años, decimos, bueno, esto ha sido una equivocación porque realmente no hay forma de entrar, ¿no? ¿Y a quién recomendarías para venir a este podcast y sentarse a hablar con nosotros? Pues yo le diría a cualquier empresa andaluza que ha tenido un recorrido parecido a nosotros, ¿no? Que primero estaba en el mercado nacional y que ha ido haciendo un recorrido de exportación, diversificando sus mercados, ¿no? Bueno, habrán comprobado ustedes, no lo hemos dicho, que Eric De Bruin no es precisamente de Triana, por el acento, es holandés. ¿Sabes que hay un atleta holandés que se llama, como tú, Eric De Bruin? El Eric De Bruin atleta se dedicó al lanzamiento de disco, incluso llegó a ser subcampeón del mundo, medalla de plata. En la empresa, Eric, ¿hay algo de carrera de fondo, a veces con obstáculos? Bueno, la exportación, como he dicho anteriormente, es una actividad por la que hay que tener paciencia, que hay que ir superando
retos importantes. Pero bueno, al final también es un camino que te permite aumentar la facturación, diversificar mercados, que te obliga a mejorar y innovar procesos internos y te da también la posibilidad de aprender de los mejores de tu sector a nivel global. Y por esto yo creo que realmente vale la pena. ¿Y hay metas o solo son metas volantes hasta la próxima? Bueno, tenemos metas volantes siempre porque siempre nuestra jefe está pidiendo nuevos proyectos y más facturación, ¿no? O sea, metas volantes, en realidad. Efectivamente. Siempre hay que seguir. Bueno, vosotros lo decís. Desde Sevilla al mundo, Moltec es un ejemplo de cómo la ingeniería española puede liderar la innovación en el sector del prefabricado de hormigón. Gracias a esta visión, experiencia y compromiso, hoy la marca Made in Spain desde Sevilla sigue dejando huella en los 5 continentes. Enhorabuena, Eric. Enhorabuena, Moltec. Bueno, como comentario final, me gustaría animar a todas las empresas a iniciar el camino de exportación. Como hemos comentado, es un camino con obstáculos, pero una vez que uno la empieza, es una actividad contagiosa que abre horizontes y que mejora la empresa a todos los niveles. Muchas gracias por la entrevista. Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainière, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Cuenta con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros para que exportes sin riesgos. Tu mercancía, tu cobro y tu reputación siempre protegidos. Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportacion.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.